Hola, soy Darío Adanti y soy el autor de la historieta El meteorito somos nosotros sobre la crisis climática. Llegué a toda esta información de la crisis climática y quise hacer el libro, la historieta, porque primero que soy fan de la ciencia, entonces yo soy súper fan de la física y leo bastante sobre física, divulgación científica, un montón de la astrofísica también, de la mecánica cuántica y todo esto. Y claro, me acuerdo, y de la antropología también, leyendo algunos de los libros de Jared Diamond, que es un etólogo, o sea, es un científico que conecta todas las disciplinas. Creo que fue en Armas, Gérmenes y Acero, que es un libraco así de él, donde habla, por ejemplo, que la conquista española no hubiera podido con los pueblos originarios de América, no hubiera podido ganarles si no hubiera sido porque tenían acero que no había en América y porque traían los virus digamos, de la varicela y de la gripe y de todo esto que no había en Latinoamérica, que realmente sin esas dos tecnologías posiblemente los grandes imperios americanos les hubieran ganado a los conquistadores, ¿no? Entonces, y ahí me flipa este tío, ¿no? Y me acuerdo que después de ese libro donde te hablaba lo importante que han sido los virus en la historia humana y hablaba de los retos de las pandemias, pues también te contaba, esto fue mucho antes de la pandemia, ¿eh? Te contaba que, claro, que para él el gran reto de la humanidad era la crisis climática, el cambio climático, que era el mayor reto de la humanidad, que jamás habíamos tenido un reto similar, que la edad de hielo ni se compara con la que se nos viene encima, y que además el cambio climático iba a incentivar las pandemias globales, digamos, ¿no? Con lo cual, y esto el tipo lo escribió bastantes años antes de la pandemia del COVID. Y entonces él recomendaba también un libro que era de Tim Flannery, que creo que es del, si no me equivoco, del 2015, que se llama El peligro del cambio climático. Entonces, y el tipo te lo explica todo bien y te explica realmente el peligro, ¿no? Que en realidad el clima no es que ahí esté el clima de que estamos nosotros, sino que hay un solo ecosistema que es terrestre donde intervienen las plantas, el cielo, las aguas, los seres vivos, todo a la vez, y que el clima, que encima es lo que nos permite tener las temperaturas, que nos permiten tener agricultura y que la agricultura nos permite acceder a los alimentos, todo eso se iba a tomar por culo, ¿no? Se iba a la mierda. Y entonces que la gente no estaba dándose cuenta que no es tanto el peligro de que haga 60 grados, porque si hace 60 grados, pues te quedarás en tu casa encerrado, que es horrible, pero tenés una manera de salvarte, sino el hecho de que nos quedamos sin agua y sin agricultura y nos quedamos mucho antes de que lleguemos a 60 grados. O sea, entonces, cuando la gente dice, bueno, pero eso va a pasar en 100 años, este tío dice, no, está pasando ahora. España está desertificada. Todo el sur de España nos estamos quedando sin bosques, sin montes, sin nada. Se seca el monte, se prende fuego. Entonces, eso hace que quede desértico. Entonces, los árboles no frenan el viento caluroso con la arena que viene del Sahara. Con lo cual llega hasta el norte. El año pasado llegó la arena roja del Sahara, llegó hasta Bilbao, hasta el País Vasco, en el norte. ¿Y eso qué hace? Calienta más el aire, calienta más la tierra, crea lo que se llama una retroalimentación. Crea más sequía, por lo cual más incendios, menos bosque, más calor, ¿no? Y entonces yo dije, madre mía, es que soy mis amigas y amigos, que somos todos como progresistas de izquierda, con un sentido muy sensible con respecto a la naturaleza y tal. Tenemos una edad, yo tengo ya 52, tengo amigos de 30 y tengo amigos de 60, pero todos creíamos, éramos conscientes de esto, pero creíamos que en realidad esto iba a pasar a los nietos, ¿no? Como que a mí no me va a tocar. Y de pronto cuando caí en la cuenta que esto fue justo antes de la pandemia, que no, que me estaba tocando a mí vivir el reto más grande de la especie humana. Entonces dije, ¿cómo hago para contarlo? Porque claro, los libros de ciencia que yo me leo, que son así de gordos, no se lo leen mis amigas y amigos, porque obviamente prefieren leer literatura, yo porque soy un friki de la ciencia, pero si no prefieren leer novela, aventura, yo qué sé, terror, Stephen King o lo que fuera, y digo, ¿cómo hago para contarle lo que son los datos sin que se aburran? Porque yo me encanta leer datos, digamos, ¿no? A mí me encanta, me gusta leer datos, pero entiendo que es un rollo para mucha gente. Y entonces dije, ¿qué puedo aportar yo a esto? No soy científico, nada. Pues yo lo que puedo hacer es digerir la información científica que yo estoy acostumbrado a leerla a términos populares. Porque en realidad a mí lo que me gusta del cómic es que es un género popular. Siempre digo que a mí lo que me parece más bonito de los historietistas, lo más romántico de los historietistas, que el esfuerzo para que pueda ser popular lo que hacemos, lo hacemos nosotros, no lo obligamos al lector a hacer el esfuerzo. Porque yo una historieta, un libro de historieta, tardo 2 años en escribirlo y dibujarlo para que luego una persona, un lector, una lectora se lo pueda leer en un viaje en tren.
Y eso me parece súper romántico, súper bonito, porque en estos tiempos que cada vez hay menos tiempo, cada vez trabajas más para ganar menos dinero, no tenés tiempo como yo que trabajo de eso, de leerte 500 páginas de ciencia. Y entonces dije, pues ahí está el pequeño grano de arena que yo puedo hacer, ¿no? Si no hubiéramos sido conscientes en los 80, hoy no existiríamos, o sea, hoy no existiríamos. Hoy ya la humanidad se hubiera acabado y ahí serían 10 sobreviviendo con trajes de amianto y tal. Y sin embargo, porque el planeta se concientizó, hicieron un pacto y erradicaron esos gases, ahora el agujero de ozono se está cerrando y posiblemente en 20, 30 años ya no tengamos el agujero. O sea que se puede, digamos, ¿no? Esa es la metáfora, se puede. Pero primero la gente tiene que entender que el problema es ya, no dentro de 50 años. Y así fue que decidí hacer el libro, para poder explicarlo y con gracia, además. Porque si te reís, creo que le quitas un poco de miedo al asunto, ¿no? Hay como una resistencia mental en todos en creer que este problema va a venir en el futuro y no que estamos en medio del problema, ¿no? Entonces yo tenía que ser sincero y decir, yo mismo me di cuenta de que estaba en la tontería, ¿no? Comprando todo el rato por internet mierdas que no necesito, tomándome taxis cuando puedo ir caminando porque al final estoy a 40 minutos. Al principio tienes rechazo, pero si te pones a leer, se te ponen como unas gafas verdes y ya no dejas de ver todas las tonterías que tú haces que perjudican al planeta y que no te sirven para nada, digamos, ¿no? Entonces, era importante ponerme a mí en primera persona. Y después me puse en primera persona también por un chiste personal mío, y es que hay toda una corriente de la novela gráfica, del cómic moderno, que es contar historias en primera persona, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes clásicos que yo soy fan es el Mouse de Art Spiegelman o Persepolis de Marian Satrapi, ¿no? Entonces yo decía, claro, pero llegué a una conclusión muy ridícula porque los seres humanos somos contradictorios, que pensé, mirá qué tontería, pensé, qué pena que yo no tengo familiares muertos en Auschwitz, ¿no? Porque no tengo que contar, ¿no? Cuando en realidad seguramente Spiegelman hubiera preferido no tener familiares en Auschwitz y no hacer Mao, ¿no? Pero esa frivolidad que tenemos Entonces decía, bueno, y de pronto pensé, no, pero si yo estoy viviendo en primera persona el reto más importante de la historia de la humanidad, que es la crisis climática. Yo soy protagonista de algo que está pasando en el mundo y que va a cambiar la sociedad humana para siempre y que no había pasado en los últimos 10.000 años. Y me está tocando a mí vivirlo. O sea, pues voy a contar esta aventura en primera persona, ¿no? Y eso es lo que me hizo ver que podía ponerme a mí mismo en el cómic, ¿no? Mira, el trabajo del cómic fue un trabajo que tuvo varias etapas en realidad. En realidad todo empezó porque en el FNAC, que es una plataforma aquí de venta de libros, discos, etcétera, estaban pagándole a dibujantes para que hagan un cómic de 12 páginas, creo que era, o un poco más de 20 páginas, para regalar a la gente que comprara cómics. O sea, como un regalo de la propia, tú te llevas 4 cómics, pues te regalo este, ¿no? Y entonces les propuse hacer 20 páginas sobre cambio climático. Me dijeron que sí, y entonces fue un poco la primera prueba. Hice esas 20 páginas y me dijeron que se agotó, era gratis, pero que todo el mundo que compraba cómics se lo quería llevar, digamos, ¿no? Porque tú lo podías agarrar o no, era gratis, pero lo podías agarrar o no, pero que se lo llevó mucha gente joven, y eso, claro, me dio la pista de que podía hacer algo más pretencioso y más largo. Y entonces hablé con mi editorial, con Astiberri, y les propuse hacer un libro con toda la información, no solo 20 páginas, sino toda la información. Y entonces me tiré un año y medio más haciendo este libro que se llama El meteorito somos nosotros, porque es la metáfora de que, así como a los dinosaurios se extinguieron por un meteorito, el actual meteorito es la forma de vida humana, básicamente, ¿no? Pero también ahí le doy en el libro un doble sentido, que es que también digo que los científicos creen ahora que es muy probable que el agua al planeta haya llegado a través de los meteoritos en el pasado, ¿no? Entonces también el meteorito puede ser el que te extingue una especie o el que te crea las condiciones de la vida y tiene esa doble capacidad, ¿no? Entonces nosotros podemos elegir si somos el meteorito que acaba con nosotros mismos y con el ecosistema terrestre o si somos el meteorito que en realidad aporta vida al planeta, ¿no? Y ahí hice el libro, que es una novela gráfica de como 180 páginas o así. Y entonces, hablando con Margarita, que le había gustado, me pidió si podíamos hacer un resumen del libro de alguna manera para Rosai.
Y entonces hicimos, creo que son 10 páginas las que salieron en Orsay. Margarita lo ordenó mucho para que sean, súmate, 2 páginas del principio, 2 páginas del medio. Yo no hubiera podido hacerlo, te juro. Yo no sabía cómo hacerlo y fue ella la que la eligió y quedó un relato perfecto, vamos. Otra de las cosas que aprendí mucho después de muchas charlas con científicas, científicos, economistas, filósofas, etcétera, para hacer el libro, y tuve que revisarlo y quitar la palabra, es, por ejemplo, que nosotros tenemos que hablarle a todos, no solo a los que son progres de izquierda o lo que querramos. Sí. Porque esto no es algo ideológico, no debería entrar en la guerra cultural, aunque lo han metido en la guerra cultural. El negacionismo de derecha lo ha metido, pero no es de la guerra cultural. Esto es algo científico que está pasando en el planeta. Y entonces el problema es que hay mucha gente joven que si tú le dices la palabra neoliberalismo, ya pone ya pone como la alarma y dice, este ya es un rojo, este ya viene el de izquierda a darme a mí la chapa política, ¿no? Y entonces, como yo le quería hablar a todos los adolescentes, saqué la palabra neoliberalismo de todo el libro. O sea, describo el consumismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no digo nunca la palabra neoliberal, ¿no? Y también me parece bien, porque también a veces me parece muy cobarde que decimos nosotros el neoliberalismo como si fuera algo de unos malos muy malos que están ahí arriba y que nos manipulan, cuando en realidad el neoliberalismo lo hemos creado nosotros con el consumo. Con lo cual es no hacerme cargo de que el neoliberalismo lo hago yo cuando me saco un pasaje barato porque me quiero ir de vacaciones a no sé dónde, y cuando me compro 40 camisetas por internet que no voy a usar, o cuando cambio el móvil cada año. El neoliberalismo somos nosotros. Entonces, y gracias a eso se forran otros, gracias a eso son mil millonarios otros. Entonces, primero hay que ser consciente de eso, porque la parábola de Hegel del amo y el esclavo, que después usó Marx, pero a mí que me gusta Hegel, que es muy complejo Hegel, pero en esto fue muy claro la parábola del amo y del esclavo, y es que el amo es también dependiente del esclavo, ¿no? Entonces, hasta que el esclavo no crea conciencia de que el amo depende de él para ser amo, es muy difícil que se rompa esa relación tóxica. Entonces, para romper la relación tóxica que tenemos con el consumo, que nada tiene de malo comprarte algo que te gusta, cuidado, o sea, me refiero, en esto me ponían también una científica de ejemplo de nuestros abuelos, ¿no? Que se compraban un pullover, pero trabajaban un montón, ahorraban para comprarse el pullover porque el pullover era caro, o un traje, y entonces, claro, era todo un evento poder comprarse por fin con el esfuerzo de su trabajo esa camisa, esa falda, ese vestido o ese traje. Y lo cuidaban y les duraba años, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, ¿no? Tenemos que volver a esa conciencia. Digamos que lo normal es que si tú tienes 10 deseos, te tienes que sentir feliz si logras cumplir uno. Tienes que elegir cuál es el que más quieres, hablo en el consumo y en la vida, e intentar cumplir uno. Y si cumples uno, te tienes que sentir que has triunfado. El problema es que la sociedad de consumo nos ha hecho no desear 10, sino desear 50, y si no consigues los 50, nos sentimos frustrados. Y esa es la dinámica que tenemos que romper. Tenemos que desear 10 cosas, conseguir una y sentirnos felices, y si conseguimos 3, triunfamos en la vida. Y no 50, y si no conseguimos las 50, sentirnos frustrados. Y eso ya va a cambiar toda la dinámica de la crisis climática. Y justamente en el cómic, los autores de cómics o de novelas o de lo que sea, que somos como muy individualistas, que nosotros estamos encerrados en nuestra casa, leemos y dibujamos y luego entregamos, y somos ahí los artistas narcisistas que vamos a firmar a los salones del cómic. A mí este cómic me obligó a hacer un trabajo grupal, porque tuve que consultar a científicas, a científicos, dárselo a leer a gente, amiga y amigos, para que me dijeran si lo entendían, si no, qué les parecía, me dieran sus comentarios, mi editora. Entonces me parece bonito eso, que de alguna manera solo se soluciona con un trabajo colectivo, y el cómic me obligó a un trabajo colectivo. Yo solo no hubiera podido hacerlo, vamos, ni a palos. Uno de los temas que fue más complicado es justamente eso, cómo digiero toda esa información y la convierto en accesible a la mayor cantidad de gente posible, y qué información dejo afuera y qué no, porque yo como friki muchas veces hay información que me alucina, que me parece súper importante, pero por ahí me requiere 10 páginas y a otros le aburre y por ahí no era tan necesario. Entonces, eh, yo siempre necesito, sobre todo de mi editora, Lucía, que es la editora de Astiberri. A veces los autores y las autoras tenemos dudas, trabajamos solos en casa, tenemos un montón de incertidumbres, esto estará bien, estará mal explicado, estará bien, estará mal. Hay algunos que no, que tienen el gran talento de hacer un libro en su casa y terminar las 200 páginas y entregarlo completamente terminado. Yo ya hace años que con mi editora de Astiberri es un trabajo colaborativo, porque
es a la que le pregunto todo, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hubo como 10 páginas que yo dibujé explicando casi todos los informes del IPCC del año 90 y pico, que mi propia editora me dijo, esto te interesa a ti, pero con que hablemos del último ya alcanza, porque total el último es la actualización de todos los demás. Pero ya las había dibujado, o sea que hay páginas dibujadas enteras que luego no salieron publicadas, ¿no? Y luego también trabajaba con ella y ella me decía, yo creo que a él, antes de dibujarlo, ¿no? Cuando tenía las páginas en lápiz y por ahí ella me decía, pero acá intenta meterle menos dato exacto y meterle más chiste, que si no acá se me hace un poco cuesta arriba. El planeta tuvo hasta ahora 5 grandes extinciones masivas. Y las tuvo en millones de años, millones de años. Es decir, la de los dinosaurios fue de las últimas, pero hubo extinciones que acabaron con el 70, 80 y 90, hasta 96, creo, por ciento de la vida en el planeta. Pero fueron por ejemplo, cuando se separó Gondwana, por lluvia de meteoritos, por un montón de razones, porque el planeta estaba conformándose, pero esas extinciones tardaron medio millón de años, 2 millones de años, 3 millones de años en producirse. Y ahora nosotros estamos llegando a la misma cantidad de biodiversidad desaparecida del planeta por el calentamiento global y la expansión humana en solo menos de 200 años. Y entonces es terrible porque no hay especie animal que logre mutar a medida que se reproduce y adaptarse a las nuevas condiciones en 150 años. Si sobrevivió la vida hace millones de años es porque la extinción tardó 1 millón, 2 millones de años y entonces nacieron nuevas generaciones con mutaciones que les permitían sobrevivir en esos ámbitos que no eran los que había antes, ¿no? Y entonces voy poniendo ejemplos así para que la gente caiga en la cuenta de que realmente es terrible. Es terrible. Creo que ha desaparecido, lo pongo en el libro bien al dato, pero creo que ha desaparecido más de la mitad de las especies de pájaros que había en los últimos 100 años. Mariposas se supone que también eran 2/3 de las mariposas. De la vida oceánica, más de la mitad de la vida oceánica ha desaparecido. Están desapareciendo todos los animales con concha por las elevadas temperaturas de los océanos. Es realmente un desastre, estamos en un absoluto desastre, pero como vivimos encerrados en casa mirando audiovisual, mirando pantallas, no nos damos cuenta. Y después pasan cosas terribles, que es que cuando todos los seres vivos, sean plantas o animales, y con animales incluyo al Homo sapiens, obviamente, cuando yo digo que somos animales no es una crítica, sino que es para que nos demos cuenta que somos parte de esa naturaleza y no superiores a esa naturaleza. Cada vez que ha habido cambios climáticos y ha empezado a recalentarse el planeta, tú lo podrías ver si desde un satélite sacaras foto una vez por año y luego lo pasaras como una película. Verías que toda la vida se va alejando de donde se desertifica y se va corriendo, incluso lo verde, o sea, lo vegetal, se va corriendo hacia las zonas donde el clima está mejor y hay más recursos. Lo primero en recibir el gran impacto del cambio climático, por ejemplo, fue la zona del Sahel, en África, que ahora es un desierto absoluto y que la pobre gente tiene que caminar kilómetros para buscar agua. El Sahel era un vergel verde en los años 50, 40, 60. Lo que pasa es que fue el primero en recibir el impacto del cambio climático y todo el vergel se les convirtió en un desierto. Ahora no tienen que comer. ¿Y qué pasa? Que si vienen en Europa en patera, les disparan, o sea, no los dejan pasar. Les ponen vallas electrificadas, les disparan con balas de goma y los devuelven a su país. Y el Sahel se desertificó, no por culpa de ellos, se desertificó por culpa de lo que son los países de la OCDE, que son los 20 países, el Club de los Ricos le llaman, ¿no? Entre los que está España, obviamente. ¿Por qué? Porque estos países, Estados Unidos, etcétera, Europa, nos hemos industrializado y hemos tirado tanto CO2 a la atmósfera que hemos jodido el relojito, digamos. Hemos jodido el reloj, hemos jodido el clima, y los primeros que se joden, que son, por ejemplo, los que están en el Sahel o en otras zonas de África, ni siquiera los dejamos entrar a nuestros países, que somos los que los jodimos. Pero Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, China, Rusia, deberían pagar a los demás países porque los están empobreciendo sin que esos países se hayan industrializado como para poder enriquecerse. El tema de cómo comunicamos el cambio climático tiene mucho que ver con cada sociedad. Está claro que en esto lo digo, se lo digo en España, que en España tienen una especie de, les parece rarísimo el peronismo y qué es el peronismo, y yo siempre les digo que con esto del cambio climático hay que aprender a ser un poco peronista para poder decirle a cada uno el discurso desde su lugar y no un discurso único, porque todos lo van a entender, ¿no? Y le digo, en eso tenemos que ser más populistas.
no es lamentable, no populismo como se entiende en Europa, que es el populismo de derecha, ¿no? Que te dice cosas que no va a cumplir. No, el populismo latinoamericano que tenía que ver con hacer políticas populares, ¿no? Y comunicarlo de forma popular. Necesitamos, por ejemplo, consumir lo que se dice kilómetro cero, que toda la comida que consumamos venga de nuestros propios países, de lo que tenemos al lado. No por nacionalismo, ni siquiera por fortalecer la industria local, que son cosas muy bonitas. No, porque contamina menos, porque al no estar ni en frigoríficos, que es de lo que más contamina, ni haber tenido que viajar en avión, en barco y después en camión para llegar a tu mesa, ha contaminado muchísimo menos. Entonces, claro, yo aquí les digo, oigan, acá tenemos mucha responsabilidad. Somos de Europa, que son los países ricos que han contaminado. Somos de ciudad y somos clase media. Claro que tenemos mucho menos responsabilidad que los 1.000 millonarios, tenemos mucho menos responsabilidad, pero si nosotros somos conscientes y te parece injusto que yo vaya en bicicleta y que luego un multimillonario se tome su avión privado para ir de Barcelona a Madrid y contamine en media hora lo mismo que yo voy a contaminar en 7 años, una vez que soy consciente, puedo presionar a los políticos y pensar bien a quién voto para que esa persona haga que sea justo el esfuerzo que tenemos que hacer. Porque de nada sirve que yo haga todo el esfuerzo y que luego el 1.000 millonario se tome el avión privado todo el rato. Pero yo no se lo puedo hacer que no lo haga el 1.000 millonario, solo lo puede hacer el que yo vote. Entonces yo creo que a cada grupo social hay que contárselo de otra manera para que no se sienta culpable tampoco, porque tampoco sirve de nada que 7 freaks seamos como santos, que no comemos ternera, que viajamos en bicicleta, eso no va a cambiar nada, porque mientras tanto los 1.000 millonarios siguen ahí con sus mansiones a 21 grados todo el año, con jet privado y con 7 4x4, uno para cada uno de su familia. Y justamente para mí la gran conclusión de todo esto es, la crisis climática hay que afrontarla, no vamos a volver el tiempo atrás porque eso es imposible, pero podemos ralentizarla, mitigarla, incentivar que los ecosistemas estén sanos, porque si los ecosistemas estén sanos, controlan ellos mismos el clima, ¿no? Entonces, y la única manera de hacer eso es de manera colectiva. Es de manera colectiva. La única manera de escaparse del mundo neoliberal en el que nos hemos metido todos y que los que hemos tenido la suerte en los 90 de poder creer que el mundo era feliz y que éramos todos maravillosos y que podíamos dedicarnos a no pensar en política y solo salir y ponernos finos de cocaína y alcohol en los conciertos y éramos super guays y luego leer a Bukowski, en realidad lo pudimos hacer porque estábamos viviendo el punto álgido de un sistema muy perverso que es el neoliberalismo y que es el que nos ha cargado el planeta. Con lo cual, eh, ¿y cuál es la manera de salir? Justamente dejar el individualismo e intentar actuar de manera colectiva. Por ejemplo, vamos a necesitar huertos urbanos para poder tener acceso a la comida sin necesidad siquiera de un camión que nos la traiga. Vamos a necesitar, como pasó también en el confinamiento, asociarnos con nuestros vecinos, porque si de pronto va a haber cortes de luz porque no podemos encender las usinas porque contaminan y vamos a necesitar pues ayudar a la abuela de abajo. Vamos a necesitar los que tengan coche y lo necesiten usar, porque obviamente habrá gente que la necesite usar para su trabajo, para lo que sea, pues por ahí coordinarse con sus vecinos para que usen un coche y vayan 4 en el coche y no cada uno en el suyo. Vamos a necesitar un trabajo colectivo en general. Yo creo que el único mundo posible que se viene es un mundo donde cada uno mantiene su individualidad, no como en épocas de la Unión Soviética, pero donde además hay un trabajo cooperativo y colectivo.